Buenas, bienvenidos a nuestra primera clase de dibujo. La semana pasada fue un poquito pues la presentación y hablar un poco el tema de los materiales. Hoy comenzamos con nuestra primera clase. Vamos a comenzar con el lápiz y bueno, como mucha gente empieza nueva y habrá que estrenar material y yo bueno también quitar un poquito el polvo al mío, que hace tiempo que no lo uso. Así que nada, vamos a empezar con unos ejercicios sencillos para hacernos mano al lápiz y tomar la primera toma de contacto. Bueno, nada, como la mayoría habéis comprado los lapiceros, los tendréis colocaditos. Yo los tengo un poco desordenados. De hecho, como tienen mucho tiempo, la etiquetita esta blanca es el número, ¿vale? Porque bueno, algunos está un poco mordido y tal, pues bueno, para no perder, se va desgastando, les he puesto el numerito. Los tengo ordenaditos, ¿vale? Como los tendréis vosotros, la cajita, de más duro a más blando, ¿vale? Nada, yo tengo desde el HB, el B hasta el 8, ¿vale? Y nada, ahí por un lado. Primer ejercicio. Bueno, lo tengo aquí en un folio rotulador para que se vea un poco mejor, ¿vale? Lo que vamos a hacer son unos rectángulos. La medición, la que queráis, ¿vale? Yo puse la regla, y mismamente, para no complicarme, raya por arriba, raya por abajo, ¿vale? La anchura de la regla. Y lo largo, pues más o menos hice pues un poquito la mitad. Valen un poquito más grande, o sea, más cortitos, más grandes, más anchos, lo que queráis. No tiene importancia, ¿vale? Bueno, entonces aquí es que lo tengo con rotulador. Entonces yo cogí una hojita del blog, ¿vale? Y tengo, en principio hice 6. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, ¿vale? Vamos a practicar un poquito con el lápiz. Aunque tengamos muchos lapiceros, diferentes grosores, numeración, que sean más duritos o más blandos, es muy importante la mano, ¿vale? El movimiento de la mano y la presión que hagamos con él. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros empezamos con un lápiz, ¿vale? Mismamente el B1, ¿vale? Entonces yo empiezo a pintar, a ver si puedo aumentar un poquito el zoom para que lo veáis, ¿vale? Entonces, claro, yo puedo desde hacerlo muy suavecito, mínimo roce contra el papel, ya veis que sale muy clarito, ¿vale? Y yo luego puedo ir apretando un poco más, y más, hasta ahí, ¿vale? Esto es con el B1, ¿vale? Y aquí voy a hacer una raya así, digamos que una raya con una presión natural, ¿vale? Simplemente una rayita, este sería lo que me sale, ¿vale? B1, voy a coger por ejemplo el B4, el B, así, bueno, 4B, B4, ¿vale? Entonces voy a intentar hacer lo mismo, ir muy suavecito, muy suavecito. Ya veo, ya noto a simple vista que aunque vaya muy despacito y con mucho cuidado, si os fijáis, la diferencia es terrible. Voy a empezar a apretar, aquí voy a hacerlo un poco más ancho, que se vea. Claro, luego sí es verdad que puedo intentar, ya cuando tengas la presión, contra más controles la mano, pues más fácil será, ¿no? Pero ya veis que igualmente, aun por muy despacito que le dé, ya va a ser, no consigo esto tan clarito. Y apretando mucho, ¿vale? 4. Una raya natural. Bueno, ¿vale? Ya veis la diferencia. Sobre todo se va a notar mucho en la zona suave, ¿vale? Bueno, y incluso aquí también se nota mucho. Si es verdad que luego, contra más blandito sea el lápiz, es decir, contra mayor el número, la zona negra, si miráis así un poquito a contraluz, brilla más, ¿vale? Voy a hacer otro salto más fuerte. Voy a saltar al 6B. El 8B es demasiado fuerte a veces. Entonces, bueno, voy a coger el 6B. Voy a hacer lo mismo. Suavecito. Espera, viento, perdón, voy a hacerlo aquí, que se veía muy bien. Suavecito. Ya veis, voy a empezar a apretar. Mucho. Y ahora voy a intentar hacer al revés, ir aflojando. Intentar,
Este parece bastante, ¿no? Pero este, por ejemplo, conseguimos mucha oscuridad. ¿Vale? Entonces, una cosa es que también eso, el lápiz, ya veis que con un lápiz puedes hacer mucho. Pero claro, cansa. Si estás pintando durante mucho dibujando, cansa. Entonces la cosa es que también que no sea más fácil. Este, ya veis que a la mínima que aprieto ya consigo, casi sin hacer esfuerzo, consigo un oscuro muy profundo. Aquí más o menos sin... O sea, un poquito de fuerza, pero sin exceso, Se nota bueno, en la cámara no se nota mucho, pero se nota que este es muy fácilmente, por muy poco que aprietes ya consigo un negro muy intenso, ¿vale? Y este también. Ahora, la cosa es trabajar cómodo y no cansar la muñeca, ¿vale? Entonces, claro, luego pasa eso, que luego voy a coger el B, por ejemplo, que es más durito, mira, muy suavecito consigues un trazo muy fino, ¿vale? A ver, luego también es muy complicado que desde el principio, o sea, como yo siempre digo, que cuando yo empiezo a pintar, la primera raya es un poco de tanteo, ¿vale? Porque siempre va... Entonces, una vez que tú ya estás en contacto con el contacto de pincel papel, ya puedes ir graduando la fuerza que estés generando, más o menos, ¿sabes? Por muy suave que yo vaya a apoyar el lápiz, siempre va a estar como más... Esa raya va a marcar la diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, nada, es ir poquito a poco tanteando, ¿vale? Bueno, esto es una pequeña prueba a simple vista para que veáis un poquito, pues eso, la utilidad de los números del lápiz. Y bueno, luego el 8B, de hecho a día de hoy creo que han sacado hasta más números, ¿vale? Nada, es que cambia hasta la textura, es un poco, como un poco cera, la verdad. Bueno, pues nos vamos a nuestro ejercicio, ¿vale? Nada, esto si queréis lo hacéis, si no probáis en un papelito, ¿vale? Vamos al ejercicio. Vamos a probar un poquito lo que acabo de enseñar, pero un ejercicio bien. Vale, el primer cuadradito aquí he puesto todo clarito y aquí todo oscuro. Vamos a coger mismamente el B1, ¿vale? Un B1, al ser número 1, es bastante durito, por lo cual es bastante suave. Ya visteis que el ejercicio anterior que vimos, la prueba, se consigue clarito. Vale, entonces vamos a ir... Luego, otra cosa del lápiz. Voy a atajarlo un poco. Otra cosa a tener en cuenta, cuando nosotros atajamos el lápiz, no tiene una punta muy exagerada, muy tal. De hecho, a veces puede hasta rayar el papel. Entonces, yo a veces me gusta como que quitar esa primera punta nueva en un papel, ¿vale? Y que no sea muy vasta. Luego otra cosa muy importante, no vamos a escribir, ¿vale? Es decir, no cojo y cojo el lápiz así. Porque cuando voy a hacer una sombrear, ¿vale? Al ir con la punta, es muy fácil que a la mínima que te presiones de más, te quede muy marcada la raya. Luego también importante que yo escribo, bueno, sombreo lo que sea, y yo puedo venir y borrar, ¿vale? Si he calcado mucho, me imagino que esto os acordáis también en la escuela, que nos reñían, yo la primera. Si he apretado mucho, yo a lo mejor borro, ¿vale? Y sí, he borrado el lápiz, pero se va a notar el cerquito, ¿vale? ¿Eso qué pasa? Que si yo aprieto mucho, bueno, aquí es un folio, no se va a notar mucho, el papel es muy blando, ¿vale? Pero en los papeles de dibujo que son un poco más gorditos, más blanditos, se nota muchísimo. Yo hago una raya, calco mucho, borro, y por lo que sea, queda el cerco. Si yo vuelvo a sombrear encima, ¿vale? Se va a notar. No sé si acordáis que lo decíamos de pequeño, yo lo hacía, lo de poner una moneda, ¿no? Y hacías así, salía el dibujo de la monedita, pues un poco lo mismo, ¿vale? Quedan las rayas que he hecho con el lápiz, borro, y cuando vuelvas a sombrear, por lo que sea en otra dirección, se va a notar. Eso luego son cosas que fastidian, porque a lo mejor la raya luego, cuando vuelvas a pasar, esa raya va a quedar más oscura, ¿vale? Cosinas, conceptinos así que bueno, no os preocupéis, cosinas que vamos a ir practicando, aprendiendo y para ir dándonos cuenta de ello, ¿vale? Entonces nada, lo dicho, si tajamos el lápiz, pues a una mala podemos tener un papelín así de prueba y, ¿sabes?
le dais unas vueltinas un poco, lo tanteáis. Y luego pues eso, y vamos a intentar no coger siempre el lápiz, no siempre, no quiere decir que esté bien ni mal, así tal, vamos a intentar cogerlo un poco por abajo, ¿vale? Es decir, que yo pueda apoyar, digamos apoyar todo el largo del pincel, ¿vale? Y así va a ser mucho más fácil. Y la presión más controlable. Bueno, es que acabo de tajar el lápiz y he borrado la marca, pero si os fijáis se notaba que el lápiz está así, ¿sabes? Se va manchando todo esto, ¿vale? Entonces eso es bueno, si se va manchando eso es que lo vais cogiendo bien. Bueno, pues nada, vamos al ejercicio, vamos a ello. No os desesperéis si no sale bien a la primera, ¿vale? De hecho la gente por lo general se os va a hacer 2, 3 veces. De hecho por lo general yo creo que 2, porque la primera siempre es cuando pruebas. Y ya en la primera dices, ay, madre, ya le cogí el tranquillo, ahora voy a volver a probarlo, ¿vale? Entonces, si necesitáis y tal, hacéis más cuadraditos. Vale, vamos a empezar por el todo clarito. Voy a coger el B1. Voy a apuntar aquí B1 para saber con cuál lo he hecho. De hecho, también podéis probar con otros. Entonces vamos a intentar cubrir, pintar, sombrear, llamadlo como queráis, el primer cuadradito con un tono clarito, ¿vale? Entonces, vamos a empezar como queráis. Yo creo, a ver, luego eso también depende de cada uno, cómo se acostumbre, cómo esté más cómodo con el papel colocado, ¿vale? Durante el proceso de dibujo yo creo que también se va a ir moviendo. Postura importante, poneros cómodos en la mesa, brazo apoyado, muñeca relajada, ¿vale? Parecen tonterías, pero cómodo, que salga natural, ¿vale? También vamos a ir buscando tal. Entonces vamos a empezar en diagonal. No hace falta rellenarlo todo, ¿vale? Pongo un cuadradito para hacernos una orientación de la zona de trabajo. No es imprescindible taparlo todo. Entonces vamos a empezar despacito, suavecito, ¿vale? Muy suavecito, muy suavecito. Ir intentando. Ya veis, yo he empezado, voy a intentar ir a algo mucho más suavecito, muy suavecito. Puedo retroceder un poquitín para atrás, ahora vuelvo otra vez para adelante. Voy despacito. ¿Ya veis? Lápiz inclinadito, ¿vale? De hecho, mira, acabo de levantar el lápiz. ¿Veis cómo se nota aquí el trazo, Pues es lo que os comentaba, que es muy... Entonces una vez que ya tengo el tanteo, se va a volver a notar. Nada, lo voy a retroceder un poquito para atrás. Un poquitín, para que se unifique un poco más el tono. De hecho, al final esto va un poquito por capas. Aunque yo vaya suave, contra más capas va oscureciéndose más. Vamos a intentar cubrir un poco la forma del cuadradito. Ahí, a ver la precisión del brazo. Relajaos, cómodos, Si estáis más cómodos con el papel recto, más inclinado, inclinado. ¿Vale? Ahí tendría mi primer cuadradito. Claro, que el lápiz tiene una dureza, tiene sus características. El lápiz es grafito, ¿vale? Y luego el papel tiene una textura. A la hora de dibujar, pues luego se puede hacer por capas. Que no, eso sí no se nota mucho aquí, la texturita. Pero yo, por ejemplo, si os fijáis, todo lo he trabajado en esta diagonal. Pues yo puedo coger y hacer una capita en el otro sentido. Intento que sea suavecito también, ¿vale? Intentar suavecito. Suavecito. Intentar que sea lo mismo. Suavecito y la otra capita. ¿Vale? Incluso ahora puedo darle otra así. De hecho ahora me va siendo más fácil porque ya no son tanto las rayitas. ¿Vale? Y si os fijáis, si contra más capas, mejor queda. ¿Por qué? Porque si yo cubro algo así, tiqui, quieras que no, aunque por mucho que intentes, se va a ver, se va a notar que lo has pintado, ¿no? De ahí en esa dirección, ¿no? Y al contrario. Entonces, si yo le voy superponiendo capas en diferentes direcciones, en diagonal, a ver, así, una así, y voy haciendo otra así,
en diferentes direcciones el área se van disimulando las rayas, entonces como que más se queda más planito, no, que no marca ninguna dirección y es más homogénea la mancha, ¿vale? Entonces es la forma de trabajar con el lápiz, muy importante. Siempre, bueno, no siempre, ¿eh? Hay zonas que a lo mejor nos interesa marcar la dirección, que se note, es una cosa también, al fin y al cabo el lápiz podemos marcar la dureza y tal, pero bueno, no deja de ser una pintura muy plana. Entonces a lo mejor pues nos interesa, si estoy haciendo un paisaje, digo, bueno, pues el prado lo voy a hacer así, ¿no? Oye, incluso que se note qué tal, ¿no? Pero luego pues le voy a poner los arbustitos. Por los arbustos, me interesa que los arbustos se vean que están sombreados en esa dirección. ¿Me explico? Y marca la diferencia, ¿vale? Pero bueno, importante lo de las capitas. Vale, bueno, espero que muy bien el primer contacto, sin desesperarse. Si veis a lo mejor, oye que no controlo muy bien, aprieto mucho, pues oye, en vez del B1, pues pruebo con el B, ¿vale? También se puede probar con el B. Vale, vamos a hacer lo mismo con uno muy blandito. Venga, pues con el 4B. Con el 5B, lo que queráis. Venga, 5B. ¿Vale? Y vamos a ir... Bueno, mira, como tiene muy marcada la punta, voy a desgastarlo un poco aquí en el otro papel, en el folio. Y nada, vamos a ello. A empezar a intentar muy suavecito, muy suavecito. De hecho ya se nota a simple vista que por muy suave que le dé, ya es más oscuro. La textura es más blanda, se nota que es mucho más blandito. De hecho, el mismo papel con la misma textura no queda igual de marcado, con un lápiz que con otro. Si os salís no pasa nada, el cuadradito no hace nada, ¿vale? Si os fijáis, con una pasada casi he obtenido el mismo tono que las 3 o 4 que hemos hecho aquí. Venga, vamos a probar y hacerle en otro sentidito. Vamos a hacer lo que quede un cuadradito bien cubierto, bien rellenadito, ¿vale? Da igual, si estáis apretando más, si os queda oscuro, no pasa nada, ¿vale? La cosa es que intentar que el mismo tono quede en el mismo, o sea, que en todo el rectángulo quede el mismo tono, que en unas zonas más oscuras, otras más claritas y tal. La cosa es ir controlando la presión, ¿vale? Si voy apretando mucho, pues que siga apretando mucho. Si voy poco, pues poco. ¿Vale? Vamos a hacer una así, una diagonal para cada una y una así en recta. Fijáis, más o menos. ¿Vale? Tonito clarito. Vale, voy a apuntar aquí 5B. Vale, bien, hasta aquí perfecto, ¿no? Es sencillito. Lo dicho, si no os convence, volvéis a hacer otro. De hecho es lo más normal, ¿vale? Lo más normal es volver a hacer otro. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un degradado. Vamos a coger... Venga, voy a empezar por un B, o un HB o uno básico, ¿vale? Vamos a hacer un degradado de clarito a oscuro. Vale, como ya sabemos que la primera rayita que yo haga va a ser más oscura de lo más suave que yo pueda hacer, pues voy a empezar por aquí. Voy a empezar por aquí, más o menos por el medio. De hecho ya veis que el B es mucho más duro que el B1, lo tenéis. Vale, entonces voy a empezar de aquí, más o menos de la mitad, hacia aquí, muy suavecito, muy suavecito, muy suavecito, muy suavecito. Muy suavecito, muy suavecito. Lo voy a ir para atrás. Para atrás. Vale. Voy a intentar apretar un poquitín más ahora. Estoy apretando, pero no voy a llegar hasta el final, porque el final es el clarito. Y aprieto aquí en el medio, aprieto un poquito más. ¿Vale? No sé si se aprecia. Aquí voy de muy clarito a un poco más oscuro. Bueno, ya no voy a forzar mucho, porque encima aparte
este ser tan duro, si yo aprieto mucho va a generar raya, entonces voy a cambiar. Digo, bueno, ya el B1 el B suficiente, voy a subir al B2, por ejemplo. Sí, tampoco sirve de mucho subir salto a salto, ¿vale? Me falta el B2, B1, bueno, pues el B3, no pasa nada. Me vengo al B3. Voy a empezar aquí en el medio otra vez, porque no me va a salir tanto. Entonces voy a subir aquí un poco. Ya noto que a la mínima que aprieto ya sube el tono. Entonces voy a aflojar un poco, y flojito, flojito, aflojando, y no voy a seguir más. Bueno, no voy a seguir más. Vale, vuelvo a donde empecé y aquí empiezo a apretar un poco más. Empiezo a apretar. Bueno, más que no voy, no, sin prisa, nada de rápido. Retrocedo un poco, voy rellenando un poco más. Aquí, según voy haciendo, aquí aflojo. Aflojo, aquí vuelvo a apretar. Bueno, hasta aquí. Bueno, ya me va saltando un poco. Aquí a una mala puedo dar un poquitín. Vale, otra cosa. Ahora de lo que estoy haciendo. Contra más cerca, sea raya, más cerca, más zona ancha, pero puedo ir haciendo más zigzags más separados. Vale, entonces, contra más separado, más clarito, contra más junto. Lo digo porque aquí, que quiero más junto, lo hago más cerca y aquí puedo abrir un zigzag más clarito, más separado para que genere una zona más clarita. ¿Vale? No sé si me estáis entendiendo. Pero bueno, poquito a poco, ¿vale? En clase lo vamos viendo mucho mejor. Vale. Podemos ir apuntando. Si os viene bien y tal. ¿Vale? Empezamos con un B. Mira, acaba de aparecer aquí. Tengo aquí el B2. Bueno, voy a poner B3. ¿Vale? Lo digo porque aunque tengamos todos los saltos no hace falta ir el 1, el 2, el 3, tal, ¿vale? Porque ya veis que con uno se puede hacer muchas cosas. Vale, el 3, he pasado por el 3, voy a coger el 4. ¿Vale? Y empiezo aquí. Un poco más suave y aquí ya empiezo a calcar, a calcar. A calcar sin miedo ahí. Vale, bueno, veo que más o menos no he conseguido. Vale, bueno, pues así quedaría, ¿vale? Al final usé el B4, pero casi no hizo gran solución. Entonces voy a poner B5 y B6 hasta el final aquí a última hora, ¿vale? Y bueno, ni tan mal, ¿vale? Entonces iríamos desde el mayor negro que pudiéramos hasta el blanco del papel. Bueno, como esto es complicado, vamos a hacer otro intento. Aquí vamos a hacerlo al revés, vamos desde el oscuro al clarito. Bueno, venga, pues vamos a empezar. Voy a empezar por el B6. Aquí está, ¿vale? Puedo empezar por el B6. Un clarito, oscuro. Y voy a ir aflojando. Vale, un poquito de 6. Sin prisa, sin exagerar, siempre acordaros. Aunque el lápiz se borre, borrar esto oscuro es complicado, vamos a emborronar mucho. Entonces, tiempo a oscurecer siempre hay, ¿vale? Entonces, sin prisa. Voy a coger el B5, voy a empezar aquí suavecito. Uy, hay que inclinarlo, perdón. Ya veis que genera una raya muy marcada. Voy a empezar, como ya estoy aquí en la zona del medio, que es una zona ahí ya delicada, en un salto, empiezo despacito y aquí ya voy empezando a oscurecer, apretando. Más sin miedo. Aflojo ahí un poco. De hecho, yo os digo que luego cuando vais aprendiendo a usar la presión, no hace falta, les digo, usar. Yo creo que cada vez luego usaréis menos lapiceros. ¿Vale? Nada, voy a coger un poco el B4. Un poquito aquí el B4. Suave. Ahora ya cuidado, suavecito, cuidado que encima venimos de la mano estar apretando, se nos puede ir, A ver, voy a intentar esforzar lo máximo que pueda el B4, no voy a seguir, Vale, voy a pasar al B1,
Aquí, en vez de empezar desde aquí, no, porque la primera raya es más oscura. Vengo aquí y empiezo. Aquí empiezo tranquilamente y aquí ya empiezo a aflojar. No empiezo ahí justo porque me va a quedar una raya que se va a notar muchísimo. Entonces ahora que ya más o menos he tanteado la zona, ya es donde puedo decir, pues aquí aprieto un poco más, a ver, conseguir nivelar el tono. Bueno, ni tan mal. Mira, este casi quedó mejor que el otro. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tendríamos nuestro primer tanteo. Si tuvierais que ver si os queda muy mal, nada, no os preocupéis, volvéis a hacer otro intento, ¿vale? Incluso si queréis podéis probar podemos probar con otros colores, o sea, con otros grosores, por ejemplo, hacer algo de esto con otros, ¿vale? Por ejemplo, pues con el B8, si no, no hace falta hacerlos tan largos, Mira, con el B8 a la mínima, ya esto, por muy suavecito que le dé, de hecho es que a mí me hace mucha gracia eso, la diferencia de la textura, que se nota que el B8 es como muy blandito. Vale. Incluso vamos a hacer un pequeño degradado con un mismo color. Por ejemplo, aquí muy suavecito, muy suavecito, muy suavecito. Y aquí empiezo a apretar, 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 apretar. ¿Vale? Que aflojo, voy a hacer un degradado con un solo lápiz. A ver un poco, esto es como un poco poner a prueba. Bueno, he cogido el B8, que es el más blandito que tengo. Y voy suavecito, suavecito. Aquí B8. ¿Vale? Y nada, aquí podríamos eso, ir haciendo pruebas, las que queráis, ¿vale? Ir tanteando el tema del lapicero, de cómo funciona, la textura y eso, ir haciéndose al brazo, bueno, acostumbrando a la mano. Bueno, y ya para terminar vamos a hacerlo poner un poquito en prueba, ¿vale? Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es también parte de la base del dibujo, que es poner un poco en práctica lo que acabamos de ver de los degradados, ¿vale? Una cosa muy característica, bueno, la más característica y yo creo que lo más que puede llegar a impresionar del dibujo es como la capacidad, ¿no? Bueno, en realidad la pintura también, pero bueno, como el lápiz es la base de todo, cómo hacer que algo que sea plano o algo bidimensional se vuelva tridimensional. Entonces para ello vamos a hacer el ejercicio básico de hacer de un círculo una bolita. Mano alzada, si queréis hacer mano alzada, una tapita, un vasito, lo que queráis. Tampoco lo hagáis muy grande, ¿vale? Porque a lo mejor, sobre todo la primera vez, se os puede hacer demasiado largo el ejercicio. Entonces yo hago un circulito, ¿vale? No sé si se ve. Y es que no sé por qué, yo tengo aquí luz suficiente, pero en la cámara se ve un poquito oscuro. Un circulito y aquí vamos a hacer... Bueno, aquí también tenemos un poco de dibujo técnico, ¿no? Yo hago un cuadrado, un cuadradito. Para estas cosas de dibujo podéis coger o el BH o el típico que tengamos, el BH clásico que tengamos por el escritorio o de la caja, uno de los duritos. ¿Vale? Nada. Cojo el cuadradito, tiro para atrás, tiro para atrás, tiro para atrás. Cierro y cierro. Bueno, más o menos. ¿Vale? Sin importancia. Vale, pues nada, vamos a hacer de este círculo que sea una bolita. Pongamos que el sol está dando. El sol está dando por aquí. ¿Vale? Entonces la luz va a ser desde este punto. La luz va a ser la zona más clara, más luminosa, ¿vale? Entonces aquí será lo más clarito, empezará de aquí, iremos hacia aquí, lo más oscuro,
Bueno, pues nada, vamos poco a poco. Mismamente pues empiezo con el HB o el BH, el B, uno clarito. Y voy a empezar a sombrear. ¿Vale? Voy a dejar aquí un área sin tocar. ¿Vale? No os olvidéis del papel, que el papel es nuestro querido aliado para el blanco. ¿Vale? Entonces estoy empezando muy suavecito. A ver si consigo poner un poquito más de luz. Ahí. ¿Vale? Estoy haciendo muy suavecito, muy suavecito. Muy suavecito. ¿Vale? Entonces nada, ahora voy subiendo un poco más. Venga, el B2. Otro saltito más. Venga, al 4. Voy al 4. Tengo margen de sobra. Vamos a intentar también ir dando con la forma. Por ejemplo, aquí, como estamos condicionados a una forma, en algunas zonas pues cambiaremos el sentido de del trazo del lápiz. Entonces aquí es un buen sitio para poner en práctica lo que os comentaba antes de trabajar las diferentes direcciones. Yo ahora estoy marcando el tono, ¿vale? Y ahí no sé si se aprecia, pero hay como una raya clara, una más oscura y otra más oscura. Digamos 3 saltos, ¿vale? Luego, una vez que ya tengo pues un poquito la superficie marcada, ya veis que cada franja parece que tira para un lado, pues ya es cuando le vamos a ir dando la forma, ¿vale? Y si hace falta hacemos lo que os comentaba, vamos haciendo en diferentes direcciones, o incluso yo también me gusta mucho en vez de ir así, vas haciendo como circulitos, como muelle, vas haciendo circulitos, tiqui, 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 más pequeñitos o más grandes. A mí me gusta, porque parece que no se limita tanto la raya, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora y aquí voy a empezar a hacer como mini circulitos. Suavecito. Un poco más redonditos, un poco más ovalados, lo que quieras. Vale, voy a volver a coger el otro más suave, que me estoy acercando hacia el medio, entonces voy a coger un B2. Ir apuntándolo, mira, yo no me acordaba ahora que había cogido el B2. Mira, podéis ir apuntándolo si queréis. Entonces ahora, por ejemplo, voy a empezar a hacer así con los circulinos. Ya veis que ahora vuelvo a las franjas y voy unificándolas. ¿A una mala? Uy, ante la duda, pues nada. Que no me vea muy fiable, bajo de tono y ya voy ajustando. Acordaros, aquí en la zona clarita, me vengo a la zona más oscura y me vengo a la clarita. No empiezo en la clarita porque se va a notar. ¿Vale? Y según estéis más cómodo, ya veis que podéis giráis el papel y sin problema. Acordaros del puntito de luz. Ahora que más o menos ya lo tengo muy marcado, ahora es cuando ya a lo mejor puedo coger, ahora pues voy a coger un B5 ya sin tanto miedo, pues puedo empezar aquí a ver, aquí en la zona más oscura, y puedo ir subiendo el tono.
¿Vale? Ya empieza a verse mejor nuestra bolita. Voy aflojando según voy acercando, me voy a aflojar más suavecito, más suavecito. ¿Vale? Y ahora voy a coger el uno muy blandito, el 6 o el 8. Y para que esta bolita se vuelva más tridimensional, vamos a hacerle la sombrita. Lo voy a coger ahora. Esto lo hice con el 6, ahora voy a coger el 8 para hacer más oscura. ¿Vale? Siempre lo digo, dentro de la sombra, la típica sombra negra, dentro de la sombra hay diferentes tonos, ¿vale? Aquí la sombra, contra más cerca al objeto, más oscuro, y según se va alejando debe ser más clarita. ¿Vale? Bueno, aquí tendríamos nuestra bolita, nuestro círculo, que ha pasado a ser una bolita. Por ejemplo, en el cubo, ¿vale? Al final no es degradado en sí, pero bueno, un poquito el volumen y cómo reaccionaría nuestro cubo a la luz. Entonces pongamos que tenemos el sol aquí, nuestro solete, que le da por este lado, le da por aquí, ¿vale? Pues nada, claro, ¿qué pasa? La luz también está un poquito por encima, entonces al estar un poco por elevado, donde más clarito va a ser en la parte de arriba, ¿vale? En la parte de arriba vamos a hacer un pequeño degradado. Este área, pongamos que este área de aquí va a quedar clarita, o sea, perdón, blanca, va a quedar blanca. ¿Vale? Aquí vamos a hacerlo así. Aquí la esquina va a estar un poco más oscura. Vale. Y luego ya la cara que está en sombra, ¿vale? A ver, esto luego lo iremos aplicando mejor, ¿vale? Pero bueno. ¿Vale? Bueno, a lo mejor esto me ha quedado muy exagerado en comparación a las otras, pero bueno, estaría en la sombra, sombra, ¿vale? Y ahí tendríamos nuestro cubito. ¿Vale? Y por la sombra también iremos viendo sobre los ejercicios y tal, para hacer la sombra de los objetos. Pues si viene así, la sombra vendría un poquito pues para este lado. ¿Vale? Vale, esto también lo iremos viendo sobre la marcha, cómo hacer las sombras, en qué sentido van, la orientación, ¿vale? La importancia que tener en cuenta eso.
cómo colocar las luces, dónde colocar las sombras, que eso puede afectarnos mucho a la hora de un dibujo y fastidiarlo mucho, ¿vale? Porque notar que no está bien situada la escena, da sensaciones de cosas torcidas, etcétera, ¿vale? Bueno, pues nada, yo creo que como primer ejercicio, el primer día, toma de contacto con el lápiz va a ser este, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Así que nada, espero que os haya gustado, que no os hayáis desesperado mucho, paciencia. Y nada, os veo en la clase por Zoom y ya me diréis qué tal. ¡Chao!